Bueno, el glaucoma es una enfermedad de los ojos, es una enfermedad de la visión que afecta a personas eh, arriba de 40 años que tienen antecedentes familiares que pueden ser de raza africana, que han tenido algún trauma, un golpe, y aquí estamos viendo cómo un paciente ve normalmente y cómo empieza a perder su campo visual en la parte periférica, y así va avanzando la enfermedad hasta llegar a lo que sería la ceguera. Va poco a poco perdiendo su campo visual, va, va perdiendo su campo visual hasta llegar a una visión casi de cuando uno está viendo por medio de un tubo o tubular que se le llama. ¿Qué es lo que causa el glaucoma? Bueno, antes que todo, esta es una enfermedad que tiene que ser tratada por un oftalmólogo, no por un optometrista, porque el optometrista nada más es el encargado de graduar sus lentes para que tengan eh, las medidas exactas, que no hayan problemas de visión, de cansancio por los lentes. Entonces el oftalmólogo es el encargado de tratar enfermedades que tienen que ver con nuestro ojito. Vamos a hablar un poquito del glaucoma. El glaucoma es la presión intraocular elevada. O sea, nuestro ojito tiene una presión normal en pacientes que no padecen la enfermedad, pero cuando la presión está arriba de los valores normales, que pueden ser entre 16, 18, 20 milímetros de mercurio, está arriba de eso, y los nervios también presentan un daño, la córnea de ángulo cerrado, y los puntitos azules que se ven aquí en el diagrama son los drenajes por donde sale el líquido que es producido en nuestro ojito. Entonces vamos a comenzar con el concepto. Es nuestro ojito produce lo que es la alimentación de la córnea, de los cuerpos transparentes, que se llama humor acuoso. Ese humor acuoso es producido en el cuerpo ciliar. Este es el cuerpo ciliar. Aquí se produce y pasa por medio de la pupila, sale y llega a la córnea, baña la córnea, y cuando llega a los canales de Schlemm, esto sale. Entonces aquí tenemos una anatomía de nuestro ojito, donde está la circulación del humor acuoso. Esto que tenemos aquí al fondo es el nervio óptico, esta es la mácula, y por aquí está el nervio óptico. Esta es la parte de la retina, y nosotros, este es nuestro ojito, la pupila, la córnea, ese es el cuerpo transparente, y aquí atrás tenemos lo que es el cristalino. Vamos a ver, y en esta parte es donde se llama cuerpo ciliar. Aquí es donde se produce el humor acuoso y llega a nuestro ojito. Entonces, el cuadrito que estábamos viendo era aquí, esa es una malla, la malla trabecular, y aquí en esta parte el cuerpo ciliar se produce el humor acuoso, que es esta parte. El cuerpo ciliar aquí está, produce el humor acuoso, pasa por, part, por en medio del cristalino y el iris, que es lo que le da el color a nuestro ojito, sale y le da la alimentación a la córnea, y cuando ya hay un exceso se va drenando por los canales de Schlemm. Entonces, si esto está muy cerca o muy separado, aquí es donde hace un ángulo. Entonces, si es un ángulo abierto, hay circulación. Si es un ángulo cerrado, esto está más abajo y no deja que el líquido salga por el drenaje. Entonces, al no tener por dónde salir el líquido, empieza a hacer presión a diferentes partes del ojito. Entonces, esto es la parte de anatomía, y es cuando ustedes tienen un exceso de producción, empieza a ejercer presión en todas partes del ojito. Estas son partes duras, la parte blanca es la parte dura que hay músculo, y la parte más débil
es el nervio óptico, que es donde llega toda la información de la retina al nervio óptico y esto va hacia el cerebro. Entonces, como no tiene dónde salir este líquido en nuestro ojito, empieza a tener una elevada presión, y la única manera de poder medir es por medio del tonómetro, o que son aparatos para medir la presión de nuestro ojito. Pueden ser tonómetros eh, pequeños, tonómetros grandes. Podemos tener un tonómetro pequeño como un tonopen, que es del tamaño de un lapicero, y se pone en contacto con el ojito y se puede medir la presión. Entonces lo importante aquí es saber cuánto tiene de presión nuestro ojito, y el que hace y la toma de la presión, la persona encargada, es el oftalmólogo. Ok, aquí están los diferentes aparatos. Tenemos un tonómetro, esto se pone en nuestro ojito y aquí da una marcación que el oftalmólogo puede ver a la hora de colocarlo cerca de nuestro ojito. Entonces, igual, el exceso de líquido, el humor vítreo, el humor acuoso, que pasa por aquí, circula por la parte del iris y llega a los canales de Slem. Si aquí hay un ángulo cerrado, empieza a haber dificultad y empieza a haber aumento de la presión. Lo que uno tiene que tener es una adecuada toma de presión si uno padece de la enfermedad, para evaluar esto. Entonces, si lo hacemos de otra manera, eh, tenemos lo que es el cuerpo ciliar en esta área de aquí, tenemos la producción del humor acuoso, y es como que tuviéramos un chorro dentro del ojito. Entonces, como no hay un drenaje por donde va a salir, porque el ojito es cerrado, no tenemos dónde va a salir el líquido que se produce por medio del chorro que está aquí. Entonces, al final, la presión empieza a aumentar, y ese es el cómo tenemos que ver la manera de bajar la producción de líquido para poder controlar la presión del ojito. Entonces, aquí está a la hora de ejercer presión aquí en la retina, toda la información que recibe la mácula y la retina llega a nuestro nervio óptico, que es este. Entonces, cuando hay un exceso de presión, esta es la parte más blanda, estas arterias y venas que se ven aquí, se ejerce demasiada presión, y entonces al ejercer presión no hay circulación de sangre, y las diferentes fibrinas o fibras ópticas que están aquí, que son bien diminutas, al no llegarle sangre, estas células empiezan a morir, y en ese momento usted empieza a perder la visión. Entonces, usted tiene que ser examinado por un oftalmólogo. Aquí le midieron la presión intraocular, y también tiene que ser examinado sus nervios para ver cómo están sus nervios, y si es posible tomar una foto para irla comparando poco a poco. Aquí es donde estamos hablando. Entonces, se toma la foto, se ve qué tan grande es la excavación, y eso se archiva para dentro de 6 meses o un año, que se vuelve a revisar. Se ve si la enfermedad se ha detenido o sigue avanzando. Si se ha detenido, se mantiene el tratamiento, y si ha avanzado, tiene que aumentar medicamentos o algún procedimiento, esquemas. Esto se hace por medio de un campo visual. Se evalúa cómo está su nervio, y qué tanto visión ha perdido, visión periférica ha perdido. Esto se hace por medio de un campo visual. Entonces, lo que hay que hacer es, esos impulsos eléctricos son los que llevan hacia el cerebro la información que se recibe en la retina. Pero si no hay una buena circulación, si se cortó el cable, ya no va a llegar información, y ahí es donde empieza a perder la visión. Entonces empezamos viendo normal, empieza a perder en la parte periférica, por decir, en un año, ya cuando tiene 2 años, y aquí es cuando ya está un glaucoma avanzado. Lo ideal es aquellas personas que tienen algún familiar que han padecido de la enfermedad de glaucoma,
tienen que diagnosticarse más temprano, tienen que chequearse más temprano. Entonces, para poder evaluar el porqué del crecimiento de la enfermedad.